Miren, la vida es caprichosa. A veces te pone la mesa más linda que has visto, con manteles de lino y flores frescas, solo para que, de repente, un ventarrón se lleve hasta las migajas. Y de eso, justamente, les quiero contar hoy. De un hombre que lo tuvo todo, que sintió la tierra firme bajo sus pies, y que luego vio cómo esa tierra se convertía en arena que se le escurría entre los dedos. Este hombre se llamaba Héctor. Héctor no era un santo, ni un genio. Era un trabajador, de esos que huelen a grasa y sudor honesto, pero que cuando te sonríen, te iluminan el día. Tenía las manos curtidas, perfectas para diagnosticar el motor de un carro solo con el oído, y un corazón que le cabía entero en el pecho. Su mundo giraba alrededor de tres cosas: el taller mecánico El Bólido, su esposa, Elena, y su hija, Sofía. El taller no era un palacio, pero era su reino. Estaba en el corazón del barrio San Lázaro, justo en la esquina donde todos los buses viejos y los taxis con achaques tenían que frenar. El ruido de las llaves inglesas y el golpeteo de los martillos era la música de fondo de su vida. Desde que amanecía hasta que el sol se acostaba, Héctor estaba ahí, echándole ganas, con su overol azul manchado de óxido y aceite, siempre listo para un chiste o un consejo. Elena, su esposa, era el ancla. Una mujer de carácter fuerte, con esa belleza sencilla que solo da el tiempo y el trabajo duro. Ella llevaba las cuentas, el inventario, y sobre todo, la paz en la casa. Cuando Héctor llegaba a casa, cansado y con el cuerpo molido, el olor a café recién colado y a las arepas que Elena preparaba le quitaban la mitad del peso de encima. Y luego estaba Sofía. Su niña. El sol de la mañana. Una muchachita lista, que ya andaba en la escuela y que soñaba con ser veterinaria. Héctor trabajaba no solo para comer, sino para que a Sofía nunca le faltara un cuaderno nuevo o el vestido que le gustaba. Durante casi 15 años, la vida de Héctor fue una melodía constante y feliz. Tenían deudas, claro, ¿quién no las tiene en este continente? Pero las deudas eran manejables, la clientela era fiel, y el futuro se veía tan brillante como un motor recién pulido. Pero la vida, amigos míos, no avisa cuando va a cambiar la estación. El primer golpe no fue un estruendo, sino un susurro incómodo. Empezó con los rumores en la alcaldía. Un proyecto nuevo, gigantesco, la construcción de una autopista rápida que conectaría el centro de la ciudad con la zona industrial, prometiendo descongestionar el tráfico. En papel, sonaba maravilloso. Para el barrio San Lázaro, fue una sentencia de muerte. Verán, la nueva vía se construyó a 2 cuadras de distancia, una mole de cemento y acero que atrajo todo el flujo vehicular que antes pasaba, inevitablemente, por la esquina de Héctor. De un día para otro, el taller El Bólido dejó de ser una parada obligatoria. Se convirtió en una isla. Héctor se resistió, como un toro viejo. No importa, decía, limpiando las herramientas con más vigor, la gente fiel va a seguir viniendo. Y sí, algunos clientes fieles seguían llegando, pero ya no eran suficientes. El flujo constante de reparaciones menores, el cambio de aceite rápido, el pinchazo, el motor que tose, desapareció. Esos eran el pan de cada día, la grasa que mantenía la máquina andando. Para enfrentar la crisis, Héctor tomó una decisión que, en el momento, le pareció valiente, pero que con el tiempo se reveló como el principio de la caída libre. Fue al banco. Necesitaba modernizar el taller, comprar una máquina de diagnóstico computarizado, algo que atrajera a los carros nuevos y sofisticados. Sacó un préstamo grande, hipotecando la casa familiar que Elena había heredado de su madre. Es una inversión, mi amor, le dijo a Elena, tratando de sonar seguro. Elena lo miró con esos ojos profundos, llenos de preocupación. Ella era de pocas palabras, pero cuando hablaba, era como escuchar la verdad pura. Héctor, no me gusta depender del banco. Si algo sale mal, no solo perdemos el taller, perdemos el techo. No va a salir mal, prometió él, con esa terquedad de hombre que siente la obligación de ser el proveedor invencible. La máquina llegó. Era brillante, moderna, y costó una fortuna. Pero la gente seguía usando la autopista, y los carros nuevos preferían ir a los concesionarios grandes, con aire acondicionado y promesas de garantía.
Los pagos al banco empezaron a ser un tormento. Cada mes, el sobre con el recibo llegaba como una piedra pesada sobre la mesa de la cocina. Héctor vendía menos y el dinero se iba en intereses. El estrés empezó a carcomer la casa. La risa de Sofía se escuchaba menos, porque el silencio entre sus padres era cada vez más denso. Las conversaciones de Héctor y Elena ya no eran sobre el futuro o sobre las travesuras de Sofía, eran susurros tensos sobre las facturas, o peor aún, gritos ahogados en la noche. Héctor se volvió un fantasma. Pasaba más tiempo en el taller, no porque hubiera trabajo, sino porque no quería enfrentar a Elena ni el miedo que veía reflejado en sus ojos. Se culpaba, se sentía un fracaso. El hombre fuerte que arreglaba cualquier motor no podía arreglar su propia vida. Tienes que buscar otra cosa, Héctor, le imploró Elena una noche, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Vende la máquina, vende lo que puedas. Salgamos de este hoyo. ¿Y qué voy a hacer, Elena? ¿Trabajar de chofer? Yo soy mecánico, este es mi taller, es lo único que sé hacer, respondió él, con la voz áspera por la frustración. Él veía el taller no solo como un negocio, sino como su identidad. Desprenderse de él era como arrancarse la piel a tiras. Pasaron otros 6 meses de agonía. Héctor empezó a vender las herramientas más preciadas, esas que había comprado con el sudor de años. El juego de llaves especial, el gato hidráulico que había heredado de su padre. Cada venta era un clavo más en el ataúd del bólido. Un martes de llovizna fría, llegó la notificación. No era del banco. Era de los abogados. El taller y la casa estaban embargados. Habían perdido el juicio. Héctor leyó el papel una y otra vez, parado bajo el techo de lámina del taller. El olor a aceite, que antes le daba paz, ahora olía a derrota. Se le cayó el cielo encima. No era una metáfora, era una sensación física, el peso del concreto, del metal, de la desesperación, aplastándolo. Esa noche, la discusión con Elena no fue un grito, sino un silencio sepulcral, roto solo por la voz temblorosa de ella. Ya no hay nada que hacer, Héctor. Nos vamos. Y se fueron. La separación fue silenciosa y dolorosa. Elena se fue a vivir con su hermana, en un pueblo lejano, llevándose a Sofía. Ella le dijo que no era un adiós definitivo, sino un hasta que te recuperes, hasta que vuelvas a ser tú. Pero en el fondo, ambos sabían que la pérdida de la casa no era solo la pérdida de un inmueble, era la fractura de la familia. Héctor se quedó solo en el barrio San Lázaro, viendo cómo los hombres del banco ponían cadenas en la puerta de hierro del taller y sellaban la entrada de la casa. Había perdido el negocio, el hogar y, lo más importante, a su familia. Se encontró en la calle con lo que le quedaba, una mochila vieja con unas pocas mudas de ropa, su libreta de apuntes mecánicos y el reloj de pulsera que Elena le había regalado hacía 10 años. La primera noche fue la peor. No tenía a dónde ir. La vergüenza era un veneno que le quemaba la garganta. ¿Cómo iba a pedir ayuda a los viejos amigos del barrio, a los que le habían confiado sus carros, si no podía ni siquiera mantenerse a sí mismo? Decidió alejarse. Caminó sin rumbo, sintiendo el frío de la madrugada calándole los huesos. Se refugió bajo un puente, cerca del río, donde el olor a humedad y basura era un recordatorio constante de su nueva realidad. Esa noche, Héctor durmió en el suelo duro, usando la mochila como almohada. Miró el cielo oscuro, sin estrellas, y pensó en Sofía, en su risa. Y por primera vez en su vida, el hombre que creía poder arreglar cualquier cosa, se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo empezar a arreglarse a sí mismo. Estaba vacío. Había tocado fondo. Pero el fondo, a veces, no es el final. Es solo el cimiento para construir algo completamente nuevo. Aunque en ese momento, bajo ese puente, en medio de la soledad y la derrota, Héctor no veía cimientos, solo ruinas. Así comenzó el viaje de Héctor, el mecánico que lo perdió todo. La próxima parada no era un taller, sino un abismo. Y tenía que aprender a volar sin alas. El sol salió sobre la ciudad, brillante e indiferente a su dolor. Héctor se levantó, sintiendo el cuerpo entumecido.
El reloj en su muñeca marcaba las 6 de la mañana. Tenía hambre, frío, y ninguna meta. La única cosa que lo movía era la inercia de la supervivencia. Tenía que conseguir un peso, un bolívar, un quetzal, lo que fuera, para comprar algo de comer. Caminó hacia el centro, hacia el bullicio, esperando que entre la multitud su miseria fuera menos visible. El centro de la ciudad era un hervidero de gente apurada, de vendedores ambulantes gritando sus ofertas y del constante claxon de los taxis. En medio de ese caos ordenado, Héctor se sentía ajeno, invisible. Intentó buscar trabajo en lo que sabía. Vio un cartel en la puerta de un taller grande, moderno, con fachada de vidrio. Buscaban ayudante de mecánica. Se armó de valor, se limpió la cara con la manga de la camisa y entró. El jefe de ese taller era un hombre joven, con una camisa impecable y un portapapeles en mano. «Vengo por el puesto», dijo Héctor, con la voz más firme de lo que sentía. El joven lo miró de arriba abajo, deteniéndose en sus manos, que, aunque curtidas, estaban ahora un poco sucias. Luego miró su ropa, arrugada y con olor a calle. «¿Experiencia?», preguntó el joven, sin levantar la mirada del papel. 15 años. Tuve mi propio taller, el Bólido, en San Lázaro. Soy un maestro con los motores de gasolina y diésel. El jefe arrugó la nariz. ¿Asterisco el Bólido? Ah, sí, cerró, ¿verdad? Mire, señor. ¿Héctor? Aquí usamos tecnología de punta. No necesitamos experiencia de maestro. Necesitamos técnicos certificados en sistemas electrónicos y diagnóstico por software. Necesitamos gente que sepa de computadoras, no de carburadores. Gracias por su tiempo. Fue un rechazo frío y cortante, como una cuchilla. Héctor salió del taller sintiendo que no solo le había negado un empleo, sino que le había negado su propia historia. Sus 15 años de experiencia no valían nada en ese mundo nuevo y digital. Se sentó en una banca del parque, observando a la gente. Vio a un hombre limpiando parabrisas en el semáforo, a una señora vendiendo jugos en un carrito. Entendió que si no podía vender su conocimiento, tendría que vender su fuerza física o su dignidad. Pero la dignidad era lo único que le quedaba para proteger. Pasó el día buscando cualquier cosa, cargar cajas en el mercado, limpiar pisos, lo que fuera. Nadie contrataba a un hombre de mediana edad, sin referencias recientes, que lucía visiblemente agotado. Al caer la tarde, la desesperación era un dolor físico en el estómago. Encontró una panadería y se acercó al contenedor de basura. Vio un par de panés viejos que habían desechado. Tragándose la vergüenza, los tomó. Eran duros y fríos, pero eran comida. Mientras comía, sintió una punzada de culpa. Recordó las cenas con Elena y Sofía, el plato lleno, el arroz caliente. Ahora, comía sobras en un callejón. Esa noche, volvió al puente. La soledad era tan grande que casi podía tocarla. Sacó la libreta de apuntes mecánicos. Estaba llena de diagramas de motores, fórmulas de compresión, trucos para arreglar fallas imposibles. Era su Biblia, su legado. Mientras pasaba las páginas, manchadas de aceite y de historia, se detuvo en un dibujo. Era un esquema que había hecho para un cliente hace años, un sistema de poleas y contrapesos para hacer más eficiente una máquina de moler maíz antigua. Era un dibujo sencillo, manual, pero ingenioso. Y en medio de su miseria, al ver ese esquema, una pequeña chispa se encendió en la oscuridad. Héctor no tenía habilidades digitales, ni un título universitario, ni dinero. Pero tenía algo que esos talleres modernos habían olvidado, la capacidad de resolver problemas con ingenio, con lo que tuviera a mano. La inteligencia manual. Si no puedo arreglar carros de lujo, se dijo, la voz apenas un susurro, quizá pueda arreglar la vida de la gente común. ¿Pero cómo? No tenía herramientas. No tenía taller. Solo tenía la calle y su libreta. Se acostó esa noche con el estómago medio lleno y la mente en ebullición. Tenía que inventar algo. Tenía que encontrar una manera de monetizar su única posesión valiosa, su mente y sus manos.
Tenía que dejar de ser el mecánico quebrado y convertirse en otra cosa, algo que la ciudad necesitara desesperadamente. Al amanecer, Héctor tomó una decisión radical. Dejaría de buscar empleo en el mundo que lo había rechazado. Empezaría a buscar problemas. No problemas de motores, sino problemas cotidianos, esos pequeños dilemas que la gente rica ignora, pero que a la gente humilde le complican la vida. Se puso en pie, se ajustó la mochila y se dirigió a la zona de mercados populares, donde la vida era más cruda, más real, y donde la gente dependía de máquinas viejas, de inventos caseros y de soluciones rápidas. Su nuevo taller sería la calle. Su nueva herramienta, solo su ingenio. Mientras caminaba, pasó junto a un basurero industrial. Vio montones de chatarra, piezas de metal retorcidas, cables desechados. Se detuvo. Para la mayoría, era basura. Para Héctor, era un inventario potencial. Empezó a rebuscar. Encontró un par de alicates oxidados, un trozo de manguera, unos cuantos tornillos. Los limpió con cuidado y los guardó. Estaba armando su kit de supervivencia. Ahora, solo necesitaba un cliente. O mejor dicho, un problema que resolver. Llegó al mercado central, un laberinto de puestos de frutas, verduras y cachivaches. El ruido era ensordecedor, el olor a especias y pescado. La gente gritaba, regateaba, se empujaba. Era un caos vibrante, lleno de vida y, pensó Héctor, lleno de problemas esperando una solución manual. Se paró en una esquina, observando. No se anunciaba. Solo miraba, tratando de entender dónde se rompía la rutina de la gente. Vio a un vendedor de aguacates luchando con su báscula vieja, que se descalibraba cada 2 por 3. Vio a una señora intentando abrir con un cuchillo una caja de madera demasiado robusta. Pequeñas frustraciones. Pero entonces, vio algo más grande. Vio a un hombre, dueño de un puesto de jugos, maldiciendo en voz baja. Su licuadora industrial, una bestia de motor antiguo, había dejado de funcionar. El puesto estaba lleno de clientes impacientes y el hombre estaba perdiendo dinero por segundos. Tenía la licuadora desarmada sobre una caja, mirando las piezas con desesperación. Héctor se acercó lentamente. Este era su momento. ¿Problemas con la máquina, amigo?, preguntó, con la voz tranquila. El juguero, un hombre robusto con un delantal manchado de mango y fresa, levantó la cabeza, irritado. Sí, problemas. Se quemó, creo. No enciende. Tendré que llevarla al taller y me van a cobrar el triple por ser fin de semana. Héctor se arrodilló junto a la caja. No tocó nada todavía. Solo observó el motor, la conexión del cableado. Luego, con un movimiento rápido y preciso, tomó un pequeño trozo de cable de su bolsillo, peló los extremos con sus uñas y tocó 2 puntos en el interruptor. El motor está bien. Es el interruptor de seguridad. Se pegó con la humedad y la fruta. Necesitas un bypass temporal hasta que lo puedas cambiar. ¿Tienes un poco de cinta aislante? El juguero lo miró con escepticismo. ¿Un bypass? ¿Y quién eres tú, para saber eso? Soy un hombre que lo perdió todo, menos el conocimiento de cómo funcionan las cosas, respondió Héctor, con una media sonrisa. Dame la cinta. El juguero, sin nada que perder, le dio un rollo. Héctor, usando solo sus alicates oxidados y sus manos expertas, hizo la conexión temporal. Era sucio, rápido y funcional. En menos de 3 minutos, enchufó la licuadora, y el motor rugió con vida. El juguero se quedó boquiabierto. Los clientes aplaudieron. Increíble. ¿Cuánto te debo, maestro? Héctor se levantó, sintiendo un calor familiar en el pecho, la satisfacción de la reparación bien hecha. Dame algo para el almuerzo, dijo. Lo que te parezca justo. Y un jugo de mango, por favor. El juguero le dio un billete, más de lo que Héctor esperaba, y el jugo más dulce que había probado en días. Héctor se alejó de ese puesto sintiéndose diferente. Ya no era solo un hombre sin hogar. Era un solucionador de problemas. Había ganado su primer dinero honesto en la calle, usando solo su cabeza y sus manos.
Había encontrado un nuevo camino, un camino manual, humilde, pero enteramente suyo. El mundo de la alta tecnología lo había rechazado, pero el mundo real, el de la gente que lucha día a día, lo necesitaba. Esa tarde, Héctor se sentó a comer su pan y a beber su jugo. Sacó su libreta de apuntes y dibujó un pequeño ícono al lado de su último esquema. Era un martillo y una llave inglesa cruzados, sobre un mapa de la ciudad. El taller había muerto. Pero había nacido la idea manual. Y este era solo el comienzo. El hombre que lo había perdido todo, estaba a punto de empezar a ganar su propio mundo, una reparación a la vez. El jugo de mango, dulce y espeso, le supo a victoria. No era el dinero lo que lo hacía sentir bien, sino el hecho puro y duro de haber sido útil. De repente, el frío del puente y la vergüenza de la derrota no desaparecieron, pero se hicieron más pequeños. Había encontrado un resquicio de luz en la oscuridad total. Héctor entendió que su nuevo negocio no era la mecánica, sino la solución inmediata. Los grandes talleres querían carros nuevos y fallas complejas que requerían computadoras. El mercado central, en cambio, operaba con la necesidad urgente y la escasez de recursos. Aquí, una reparación de 3 minutos valía más que un diagnóstico de 3 horas. El resto de esa semana, Héctor se convirtió en una sombra silenciosa del mercado. Se levantaba antes del amanecer, caminaba hasta la zona de carga y descarga, y empezaba su rutina de arqueología urbana. La chatarra se convirtió en oro. Encontró un viejo cinturón de cuero, lo suficientemente ancho y fuerte, y lo adaptó con compartimentos para llevar sus herramientas esenciales. Sus nuevos tesoros incluían un par de pinzas de punta fina que rescató de un bote de soldadura, un martillo pequeño con el mango roto que reparó con cinta de tela, y lo más importante, una colección de alambres, tornillos y resortes de diferentes calibres que guardaba en un frasco de mayonesa vacío. Su vestimenta seguía siendo la misma, arrugada y con el rastro de sus días bajo el puente, pero ahora había una diferencia. Héctor tenía la mirada de alguien que está trabajando. Los primeros días fueron lentos, pero consistentes. El juguero, agradecido, le enviaba a otros. Busca al maestro, les decía. El que no tiene taller. Está por los aguacates. Arregla todo con magia y un alambre. El maestro sin taller. El apodo le llegó al alma. Era humilde, sí, pero era un título. Su primer cliente formal, después del juguero, fue doña Matilde, una mujer que vendía hierbas medicinales. Su problema era un candado oxidado que protegía su mercancía. Llevaba 2 días intentando abrirlo con aceite y fuerza bruta. Héctor se arrodilló. Sacó un trozo de alambre de su frasco de mayonesa, lo dobló con la precisión de un cirujano y, usando sus dedos sensibles, palpó el interior del mecanismo. No era solo fuerza, era entender la geometría del problema. En menos de 1 minuto, el candado hizo un clic satisfactorio. Doña Matilde se persignó. Bendito seas, hijo. Ya pensaba que el diablo se había metido en esa cerradura. Héctor sonrió. No es el diablo, doña Matilde. Es la falta de mantenimiento. Son 5, para su café. 5 de la moneda local, la tarifa del café que había ideado para los trabajos rápidos. El boca a boca funcionó como una locomotora. En el mercado, el tiempo es dinero, y la gente no podía permitirse esperar a los reparadores oficiales, lentos y caros. Héctor ofrecía soluciones inmediatas y manuales, a precios que la gente humilde podía pagar. Sus reparaciones se volvieron legendarias. No solo arreglaba lo obvio. Empezó a aplicar la lógica de los motores a la vida cotidiana. Vio a un carnicero luchando por mantener la puerta de su refrigerador de espuma de poliestireno cerrada. El pestillo se había roto. Los carniceros usaban cuerdas, lo cual era ineficiente. Héctor tomó un resorte de desecho de un colchón viejo, lo enderezó y lo unió a un gancho improvisado de un colgador de ropa. Creó un sistema de tensión simple pero robusto que mantenía la puerta herméticamente sellada. Otro día, un puesto de flores tenía un problema con el sistema de riego por goteo, una tubería se había perforado. En lugar de cambiar el tramo completo, Héctor usó un trozo de caucho de una llanta de bicicleta que encontró,
lo cortó y lo pegó con una resina que él mismo preparaba mezclando pegamento fuerte con ceniza de cigarrillo. Un parche feo, pero que aguantaba la presión perfectamente. Asterisco, la idea manual era eso, usar el ingenio sobre el capital. Era la filosofía de la supervivencia, la misma que había aprendido en 15 años de arreglar carros viejos con piezas casi imposibles de encontrar. Sin embargo, el éxito no venía sin problemas. El mercado era un ecosistema delicado, y Héctor, un intruso. Había un hombre, don Ricardo, que era el electricista oficial de la zona, un tipo corpulento y gruñón que cobraba tarifas exorbitantes y que se sentía dueño de todo en cuanto a cables y enchufes. Una mañana, don Ricardo se acercó a Héctor, que estaba arreglando una lámpara de aceite para un vendedor de libros usados. «Mira, tú», le espetó don Ricardo, cruzándose de brazos. «Este es mi territorio. Si quieres trabajar, te pones un taller de verdad, pagas impuestos y dejas de quitarme el pan de la boca con tus chapuzas de vagabundo». Héctor levantó la mirada. La confrontación era inevitable. Él no quería pelea, solo quería trabajar. «Don Ricardo», dijo Héctor con calma, sin dejar de manipular el cableado de la lámpara. «Yo no quito el pan a nadie. Yo arreglo lo que usted no quiere mirar. ¿Usted arreglaría una lámpara por 5? Yo lo hago porque la gente la necesita y yo necesito ese café». Don Ricardo se rió, una risa seca y ofensiva. «Tú eres un fracasado», el bólido cerró por algo. «Vete a buscar trabajo de ayudante, de lo que sea». El golpe de nombrar su taller fue doloroso. Héctor sintió la rabia subirle por la garganta, pero se contuvo. Recordó lo que Elena le había dicho, que no se dejara consumir por el fracaso. Justo en ese momento, se escuchó un grito de auxilio desde el puesto de pescados, cerca del muelle de carga. «El generador. Se murió el generador. Todo el pescado se va a perder». El generador era esencial para mantener el hielo. Si fallaba, las pérdidas serían enormes. Don Ricardo, como electricista oficial, corrió hacia allá, con su maletín de herramientas reluciente. Héctor lo siguió, no por rivalidad, sino por instinto. Cuando llegaron, el dueño del puesto, don Eugenio, estaba pálido. El generador, una máquina diésel vieja y ruidosa, estaba completamente inerte. Don Ricardo abrió el panel, revisó los fusibles, midió el voltaje de la batería, todo con mucha pompa y profesionalismo. Después de 10 minutos, se encogió de hombros. «Es grave, Eugenio. Es el motor de arranque. Hay que desmontarlo. Me tardo unas 5 horas y te cobro la mitad por adelantado. Te sale caro, pero es lo que hay. 5 horas. El pescado no aguantaría». Don Eugenio se hundió en la desesperación. «No tengo ese dinero, Ricardo. Y el camión llega en 2 horas». Héctor se acercó. Había estado observando la máquina, oliendo el diésel, escuchando el silencio. «¿Me permite, don Eugenio?», preguntó. Don Ricardo se burló. «¿Qué vas a hacer? ¿Ponerle un parche de chicle?». Héctor ignoró el comentario. Se arrodilló, puso la mano en el bloque del motor, sintiendo la temperatura. Luego, sacó de su cinturón su pequeña llave inglesa oxidada. Abrió la tapa del filtro de combustible. Olió. «El motor de arranque está bien, Ricardo», dijo Héctor, sin mirarlo. «Pero hay aire en el sistema de combustible. El diésel es viejo, se formaron burbujas. Necesita purgarse rápido». Purgar el sistema diésel de un generador grande no es un trabajo simple para alguien sin herramientas. Requiere abrir los inyectores o usar una bomba manual. Héctor no tenía bomba. Sacó un trozo de manguera que había encontrado en la basura, la conectó al punto de purga, y luego, con la boca, succionó con cuidado hasta que sintió que el aire salía y el diésel puro comenzaba a fluir. Era un método sucio, arriesgado, pero manual y efectivo. Don Ricardo observaba con la boca abierta. Héctor cerró la válvula. «Ahora, intente arrancar». Don Eugenio giró la llave. El motor tosió una vez, 2, y a la tercera, rugió con fuerza.
El humo negro salió por el escape y el generador comenzó a vibrar, salvando el pescado. El silencio fue roto por el aplauso de los otros comerciantes que se habían reunido. Don Eugenio, con los ojos llenos de alivio, abrazó a Héctor. Gracias, maestro. Me salvaste el negocio. Dime cuánto. Lo que le parezca justo, don Eugenio, respondió Héctor. Y que don Ricardo le revise el filtro la próxima semana, para que no vuelva a pasar. El billete que don Eugenio le entregó era grueso. Más de lo que había ganado en toda la semana. Héctor lo aceptó con dignidad. Don Ricardo, humillado, recogió su reluciente maletín y se fue murmurando amenazas. Pero su autoridad en el mercado había sido seriamente comprometida. El mensaje era claro: la tecnología y las tarifas altas no podían competir con la habilidad manual y la solución inmediata. A partir de ese día, Héctor se ganó el respeto, no solo de los vendedores, sino también de los cargadores y los pequeños transportistas que operaban en el mercado. Su vida, aunque seguía siendo precaria, adquirió un ritmo. Dormía bajo el puente, sí, pero ahora tenía una rutina sagrada: trabajar, comer y ahorrar. El dinero que ganaba no lo gastaba solo en comida. Empezó a invertir en su taller móvil. Compró, en una tienda de segunda mano, una linterna de cabeza recargable que le permitía trabajar en la oscuridad de los callejones. Adquirió un pequeño juego de destornilladores de precisión y, lo más importante, una mochila de lona más resistente para organizar mejor sus herramientas y sus tesoros de chatarra. La soledad, sin embargo, era su compañera constante. Cada noche, al caer el sol, el ruido del mercado se apagaba y el recuerdo de Elena y Sofía lo golpeaba con fuerza. Sacaba el reloj de pulsera que Elena le había regalado. No funcionaba. La humedad del río lo había dañado. Pero lo miraba, y el simple acto de tener algo de ella en su muñeca lo anclaba a la realidad. Un día, Elena susurraba al aire frío: voy a tener algo decente para ofrecerles. Algo estable. Sabía que no podía contactarlas todavía. ¿Qué iba a decirles? ¿Que era un reparador de chatarra que dormía bajo un puente? Elena merecía estabilidad, y Sofía merecía un padre que no fuera un fracasado. Tenía que reconstruirse por completo antes de poder pedirles que volvieran. Su objetivo se volvió claro: acumular suficiente dinero no solo para un techo, sino para rentar un pequeño espacio de trabajo, algo que pudiera llamar, de nuevo, un taller, aunque fuera del tamaño de un closet. Pero el camino era largo. La ciudad era implacable. Un día, mientras estaba sentado en su esquina, esperando un cliente, un problema se presentó que no era mecánico, sino social. Vio a una anciana, doña Carmen, que vendía flores. Ella era muy mayor, y cada tarde, tenía que cargar sus pesados cubos de agua desde un grifo comunitario, a 3 cuadras de distancia, hasta su puesto. La caminata era agotadora y peligrosa, con los cubos desbordándose. Héctor la observó un buen rato. La gente le daba lástima, pero él no podía simplemente cargar el agua por ella, tenía que encontrar una solución permanente. Al día siguiente, dedicó la mañana a su proyecto personal. Se dirigió a la zona industrial abandonada, una mina de oro para el chatarreo. Encontró el esqueleto de un viejo carrito de supermercado. Estaba oxidado y cojo, pero las ruedas estaban intactas. Trabajó durante horas. Desarmó el carrito. Usó el marco de metal para construir una base baja y resistente, perfecta para llevar 2 cubos grandes. Para la tracción, usó un manillar que encontró y lo unió a un sistema de eje simple. Cuando terminó, tenía un pequeño carro de mano, perfectamente equilibrado y fácil de maniobrar. Lo limpió, lo pintó ligeramente con un esmalte negro viejo que encontró, y le dio un acabado rústico, pero funcional. Al atardecer, llevó el carrito al puesto de doña Carmen. Doña Carmen, dijo, empujando su invento. Esto es para usted. Se llama el aguador manual. Ya no tiene que cargar el agua. La anciana se echó a llorar de la emoción. No podía creer que un extraño, un hombre que parecía vivir en la calle, hubiera dedicado tanto tiempo a resolver su problema. ¿Cuánto te debo, hijo?, preguntó, sacando un puñado de monedas arrugadas.
Héctor negó con la cabeza. Nada, doña Carmen. Esto es un regalo. Solo le pido que, si ve a alguien con un problema que yo pueda resolver, le diga dónde encontrar al maestro. Ese día, Héctor no ganó dinero, pero ganó algo mucho más valioso, la confianza absoluta de la comunidad. No era solo un reparador, era un benefactor, un ingeniero del pueblo. Los comerciantes empezaron a dejarle pequeños regalos, un café caliente, un trozo de pan fresco, una manta vieja pero limpia. Ya no era un vagabundo renegado. Era parte del tejido del mercado. La reputación de la idea manual creció tanto que la gente empezó a traerle objetos de sus casas, ventiladores que no giraban, máquinas de coser que se trababan, radios viejos que habían perdido el sonido. Héctor se dio cuenta de que su verdadero nicho era la reparación de la línea blanca y las herramientas domésticas antiguas, esas que los técnicos modernos ya no sabían, o no querían, arreglar. Un día, un hombre lo buscó con un problema peculiar. Era el encargado de una pequeña imprenta en el barrio de al lado. Maestro, le dijo el impresor, un hombre con dedos manchados de tinta. Tengo una máquina de troquelar de los años 50. Es una reliquia, pero si no funciona, no puedo sacar los pedidos. El mecanismo de alimentación se atasca. Nadie sabe arreglar estas cosas viejas. Héctor fue a la imprenta. La máquina era una bestia de hierro fundido, con engranajes expuestos y el olor nostálgico del papel y la tinta. Era hermosa. Era como un motor de carro, pero diseñada para la precisión. Pasó 4 horas desarmando y limpiando los engranajes internos, ajustando las tolerancias con la precisión que solo un mecánico de motores conoce. Encontró un pequeño resorte fatigado que era la causa del atasco. No tenía un repuesto exacto. ¿Qué hizo? Sacó de su bolsillo un resorte de un encendedor desechable que había guardado. Lo estiró, lo calentó ligeramente con el encendedor del impresor para darle témpel, y lo ajustó en la máquina. Cuando la máquina volvió a funcionar, suavemente y sin atascos, el impresor le pagó con un billete grande y le hizo una oferta que cambió el curso de las cosas. Maestro, usted es un genio. Yo tengo un pequeño cuarto de almacenamiento aquí, justo al lado de la imprenta. Lo uso para guardar papel viejo. Está seco y tiene luz. Si usted me mantiene las máquinas de la imprenta funcionando, yo le dejo usar ese cuarto por una tarifa mínima, casi simbólica. Sería su taller. Héctor sintió un nudo en la garganta. Un techo. 4 paredes. Un lugar donde no oliera a humedad y donde no tuviera que dormir en el suelo. Un lugar para poner sus herramientas y su libreta. ¿De verdad?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. De verdad, confirmó el impresor. Aquí, su conocimiento vale más que el dinero. Aceptó de inmediato. Esa noche, Héctor no durmió bajo el puente. Durmió en el pequeño cuarto, que era apenas más grande que un armario. Olía a papel viejo y tinta, un olor que, curiosamente, le recordó al aceite y la gasolina de su antiguo taller. No tenía cama, solo un par de cajas de cartón sobre las que extendió la manta que le había regalado una comerciante. Pero estaba seco, estaba seguro, y tenía un techo. Sacó su mochila y desempacó su libreta y sus herramientas. Encendió su linterna de cabeza. Por primera vez en meses, se permitió un momento de paz. Ahora tenía un taller, aunque fuera prestado. Había dado el primer paso para reconstruir su vida. Había pasado de ser un hombre que lo había perdido todo a ser un hombre que estaba empezando a ganar su mundo. Pero el mundo que estaba ganando era pequeño, y la meta de recuperar a Elena y Sofía todavía se veía lejana. La reconstrucción física era una cosa, la reconstrucción emocional y financiera era otra. Héctor sabía que no podía quedarse estancado en el mercado. Tenía que hacer que la idea manual creciera, que se moviera. La gente del mercado lo amaba, pero el dinero grande, el dinero que le permitiría pagar la deuda moral con su familia, estaba en otro lado. El trabajo manual le había dado refugio, pero para prosperar, necesitaba algo más que arreglos de 5. Necesitaba un proyecto grande. Y ese proyecto, pensó mientras miraba los diagramas de motores en su libreta, no lo encontraría en un mercado.
Lo encontraría donde la gente tenía problemas costosos y soluciones ineficientes. Se levantó al amanecer, sintiendo la energía del café que le había regalado el impresor. El pequeño cuarto era su santuario. Limpió sus herramientas, revisó su inventario de chatarra y se puso a pensar. ¿Cuál era el problema más grande de la ciudad que podía ser resuelto con ingenio manual y poco dinero? La respuesta le llegó con el ruido constante que se colaba por las paredes de la imprenta: el tráfico. El mismo tráfico que había causado la construcción de la autopista y la ruina del bólido. El caos vehicular era un dolor de cabeza, pero había un subproducto de ese caos que afectaba a miles de personas diariamente: el transporte público. Los autobuses urbanos, viejos y mal mantenidos, eran la columna vertebral de la ciudad, pero estaban constantemente averiados, contaminando y gastando combustible de manera exagerada. Los dueños de las flotas de autobuses, pequeños empresarios con poco capital, luchaban por mantener sus unidades en la calle. Héctor recordó sus días en el bólido. Él era un maestro en la optimización de motores diésel antiguos. Podía hacer que un motor viejo funcionara con la eficiencia de uno nuevo, usando trucos y ajustes que los técnicos modernos habían olvidado. Ese es mi siguiente paso, se dijo. Dejar de arreglar licuadoras para arreglar la ciudad. Pero acercarse a un dueño de flota, a un hombre de negocios, requería más que la reputación del maestro del mercado. Requería una propuesta formal, aunque fuera escrita a mano en su libreta. Se sentó y comenzó a escribir. No un currículum, sino una propuesta de eficiencia manual. Describió con detalle cómo podía reducir el consumo de combustible en un 15% y las emisiones contaminantes en un 20%, solo con ajustes en la bomba de inyección, la sincronización de válvulas y la limpieza de filtros, sin necesidad de costosas piezas nuevas. Mientras escribía, el sol se elevaba, iluminando el polvo en el aire del pequeño cuarto. Por primera vez, Héctor no estaba mirando hacia atrás, a las ruinas de su vida pasada. Estaba mirando hacia adelante, hacia el motor de un autobús que esperaba ser reparado, y hacia la posibilidad de un futuro donde pudiera volver a mirar a los ojos de Elena y Sofía con la frente en alto. Tenía un plan. Y tenía un lugar seguro donde ejecutarlo. La calle había sido su escuela, y ahora, el pequeño cuarto de la imprenta era su plataforma de lanzamiento. El mecánico que había perdido el taller por la modernidad, estaba a punto de demostrar que la verdadera innovación a veces viene de las manos y el ingenio, y no de la alta tecnología. La próxima parada era la terminal de autobuses, y Héctor no iría pidiendo trabajo. Iría ofreciendo una solución que la ciudad entera necesitaba. El pequeño cuarto de la imprenta olía a tinta y a promesa. Héctor lo limpió a conciencia, despejó las cajas de papel viejo y montó su estación de trabajo, una tabla de madera sobre 2 bloques de concreto. Era su primera base de operaciones legal en meses. Pero sabía que si quería recuperar a Elena y Sofía, no podía quedarse jugando al reparador de candados. Necesitaba un negocio con músculo, con capacidad de crecimiento. La propuesta de eficiencia manual que había escrito en su libreta era su boleto de salida del barrio San Lázaro, o al menos, de la miseria. Se trataba de vender conocimiento, no solo fuerza. Se dedicó 2 días enteros a prepararse. Lavó su ropa a mano en el lavadero comunitario, se afeitó con cuidado y se cortó el pelo. Aún se veía cansado, con la piel curtida por el sol y el frío, pero la determinación en sus ojos le daba un aire de seriedad que no tenía cuando dormía bajo el puente. Su primer objetivo fue la terminal de autobuses del sur, la casa de la flota El Viajero, una empresa mediana conocida por tener máquinas viejas y un dueño tacaño, don Ernesto. Un hombre que, pensó Héctor, valoraría más el ahorro que la fachada. Héctor se presentó en la oficina de don Ernesto, un cubículo ruidoso donde el olor a diésel quemado era tan fuerte como el café amargo que servían. Don Ernesto era un hombre rechoncho, con un bigote gris y una mirada que analizaba el costo de todo. Héctor extendió la libreta en el escritorio, abierta en la página de su propuesta manuscrita. Vengo a ofrecerle una solución para sus autobuses, don Ernesto, dijo Héctor, con la voz templada. Una solución que no le costará ni un solo peso si no funciona. Don Ernesto no tocó la libreta.
Miró a Héctor de arriba abajo, deteniéndose en sus manos, que aunque limpias, aún mostraban las cicatrices del trabajo duro. Mire, amigo, dijo don Ernesto, con un tono de fastidio. Aquí usamos a los técnicos de la distribuidora. Tienen computadoras y garantías. Usted parece un artesano. ¿Eficiencia manual? ¿Qué es eso? ¿Magia? Héctor sabía que este era el rechazo que había enfrentado en el taller moderno. Su experiencia de 15 años era vista como obsoleta. Es conocimiento puro, don Ernesto, explicó Héctor. Sus autobuses son modelos viejos, diésel. Las computadoras le dicen si hay un sensor fallando, pero no le dicen cómo ajustar la bomba de inyección para que el motor respire mejor y gaste menos combustible. Yo puedo hacer que sus unidades rindan hasta un 15% más por galón. Sin cambiar piezas, solo con ajustes de precisión. Don Ernesto soltó una carcajada seca. 15%. Eso es ridículo. Los técnicos me dicen que debo comprar motores nuevos para lograr eso. Ellos tienen que venderle algo, don Ernesto. Yo solo vendo mi trabajo. Si no ahorro ese 15% en una semana de prueba, usted no me paga un céntimo. Y yo me voy. La propuesta era demasiado tentadora para un hombre tan avaro como don Ernesto. Cero riesgo. Muy bien, dijo, cruzando los brazos. Pero elijo el autobús. Elegimos a El Tormento. La unidad 44. Es un dolor de cabeza, echa humo negro como chimenea de tren y gasta más diésel que un barco. Si arregla el Tormento, hablamos de la flota. Héctor sintió la adrenalina. Asterisco el Tormento. Un reto digno de un maestro. Trato hecho, dijo Héctor. Solo necesito acceso a mis herramientas. El día que Héctor entró al patio de mantenimiento de la flota El Viajero, sintió que regresaba a casa. El olor a diésel, el rugido de los motores, el metal caliente. Era música para él. Asterisco el Tormento, la unidad 44, estaba estacionado en el rincón más oscuro, cubierto de grasa y polvo. Parecía un animal herido. Los mecánicos de la flota, jóvenes que solo sabían conectar la máquina de diagnóstico, lo miraron con burla. ¿Este vagabundo iba a hacer lo que ellos con todas sus herramientas de alta tecnología no podían? Héctor ignoró el sarcasmo. Se puso su cinturón de herramientas improvisado y sacó su pequeña llave inglesa oxidada. No necesitaba una computadora, necesitaba sus oídos. Se subió al autobús y encendió el motor. El ruido era áspero, irregular. El humo negro era espeso. Héctor dejó que el motor se calentara, escuchando cada tos, cada vibración. Luego, se metió bajo el capó. Pasó las siguientes 3 horas en un trance. Su trabajo no se trataba de reemplazar, sino de calibrar. Ajustó el juego de las válvulas con una galga que había pulido él mismo hasta la perfección. Calibró la tensión de las correas. Pero el punto clave fue la bomba de inyección. El tiempo de inyección en un diésel antiguo es crucial. Un microsegundo de diferencia puede significar la vida o la muerte del rendimiento. Los técnicos modernos confiaban en la computadora para establecer un valor promedio. Héctor usó el método antiguo, ajustó la bomba, encendió el motor, escuchó el clac de la inyección, sintió la vibración con la punta de los dedos, y ajustó de nuevo, milimétricamente. Era una danza entre el hombre y la máquina. Él buscaba el punto dulce, ese lugar donde la combustión es perfecta, silenciosa y potente. Cuando terminó, sus manos estaban negras, pero su rostro reflejaba la paz del artesano satisfecho. «Arránquelo», gritó a uno de los ayudantes, que lo miraba incrédulo. El ayudante giró la llave. El motor del Tormento rugió, pero esta vez, el rugido era profundo, parejo. El humo negro desapareció, dejando solo una ligera neblina gris. El cambio era tan dramático que incluso don Ernesto, que estaba vigilando desde la puerta de su oficina, salió a la plataforma. «¿Qué le hiciste?», preguntó, con los ojos entrecerrados. «Lo dejé respirar, don Ernesto», dijo Héctor, limpiándose las manos con un trapo. «Ahora, a probar el consumo».
Yo me encargo de medir la eficiencia en la ruta 3A durante una semana. Héctor no solo reparó el motor, se encargó de la logística. Montó un sistema de medición de combustible simple y a prueba de errores, usando un medidor de caudal que encontró en una chatarrería industrial y que adaptó con ingenio. Una semana después, los números hablaron por sí solos. Asterisco el Tormento no solo había reducido el consumo en un 15%, sino en un 18%. Además, el conductor reportó que el motor respondía mejor y se calentaba menos. Don Ernesto no podía creerlo. El ahorro era gigantesco. Multiplicado por toda la flota, era una fortuna. Maestro, dijo don Ernesto, usando el apodo que Héctor se había ganado en el mercado, usted es un milagro. ¿Cuánto me cobra por hacer esto con mis 20 autobuses? Héctor había ganado la partida. No pidió un salario fijo, sino un contrato basado en resultados. Le cobro un porcentaje de lo que usted ahorre en combustible durante los primeros 6 meses, propuso Héctor. Si usted sigue ahorrando, yo sigo ganando. Si el motor vuelve a fallar por mi culpa, mi trabajo es gratis. Era un modelo de negocio revolucionario para el sector, el reparador que compartía el riesgo y la ganancia. Don Ernesto, encantado con la idea de pagar solo con la plata que antes se quemaba en el motor, aceptó inmediatamente. Héctor tenía su primer contrato grande. Asterisco la idea manual dejaba de ser un puesto de reparaciones callejeras para convertirse en una consultoría de eficiencia automotriz de bajo costo. El primer pago de don Ernesto fue sustancioso. Era el dinero que Héctor necesitaba desesperadamente. Pero no lo usó para buscar a Elena. Aún no. Tenía que consolidar su posición. Lo primero que hizo fue pagarle al impresor un año de renta por adelantado para asegurar su pequeño cubículo. Luego, invirtió en herramientas de verdad, un juego de llaves de buena calidad, un manómetro de precisión, y un par de uniformes limpios, aunque sencillos. Pero el trabajo de 20 autobuses era imposible para un solo hombre. Tenía que crecer, y rápido. Héctor regresó al mercado. Buscó al muchacho que siempre andaba por ahí, el que le ayudaba a doña Matilde con las hierbas, un joven espigado llamado Luis, que siempre estaba dispuesto a aprender. Luis, dijo Héctor. Necesito un ayudante. Alguien que sepa escuchar a las máquinas y que no le tenga miedo a la grasa. ¿Te interesa? Luis, que soñaba con escapar de la monotonía del mercado, asintió con entusiasmo. Te voy a enseñar a escuchar el diésel, Luis. Te voy a enseñar la verdadera mecánica, la que no está en los libros, sino en las manos. Luis se convirtió en el primer empleado de la idea manual. La expansión no pasó desapercibida. Don Ricardo, el electricista gruñón del mercado, se enteró del éxito de Héctor con la flota de autobuses. La envidia se convirtió en resentimiento puro. Don Ricardo, que seguía cobrando tarifas exageradas en el mercado, empezó a difundir rumores. Ese Héctor es un fraude, decía a los comerciantes. Es un vagabundo, un charlatán que hace ajustes ilegales en los motores. Va a contaminar toda la ciudad y van a multar a don Ernesto. Don Ricardo no se detuvo ahí. Fue a la oficina de don Ernesto y trató de sembrar dudas. Ese hombre no tiene certificaciones, don Ernesto. Si algo explota, usted es responsable. Don Ernesto, aunque preocupado, mostró los números. Mientras me ahorre miles en combustible, don Ricardo, puede ser un charlatán. Sus técnicos nunca me dieron estos resultados. Don Ricardo se fue furioso, pero la semilla de la duda estaba plantada. Sabía que la vulnerabilidad de Héctor era su falta de formalidad. Héctor, concentrado en el trabajo, era consciente de las miradas de envidia, pero no le importaban. Su enfoque era la eficiencia. Con Luis a su lado, optimizaron los 20 autobuses en un mes. El ahorro de combustible fue tan notorio que don Ernesto le dio un bono y le encargó el mantenimiento preventivo de toda la flota. Asterisco la ADIA Manual era ahora un negocio legítimo, aunque operaba desde un cubículo y con un equipo de 2. Héctor tomó una decisión crucial, tenía que formalizar su situación. Si quería que Elena y Sofía volvieran, necesitaba más que un cubículo y un contrato verbal. Necesitaba un local, una dirección y, sobre todo,
pagar sus viejas deudas. El fantasma del taller El Bólido seguía persiguiéndolo. Ahorró religiosamente. Dejó de gastar en cosas superfluas, comiendo frugalmente con Luis en el mercado. En 6 meses, tenía una suma considerable. Su siguiente paso fue audaz y aterrador, enfrentar al banco que lo había quebrado. Se puso su mejor uniforme, se peinó y se dirigió a la zona financiera de la ciudad. Entrar en ese edificio de mármol, donde antes había implorado por un préstamo, fue un trago amargo. Pidió hablar con el gerente de carteras vencidas. El gerente, un hombre joven y pulcro, lo recibió con una frialdad profesional. Revisó el expediente de Héctor. Ah, sí. El caso del taller El Bólido. Un préstamo hipotecario que terminó en ejecución. Perdió su taller y su casa. La deuda se vendió a una firma de cobro. Es un caso cerrado. No es un caso cerrado para mí, dijo Héctor, poniendo sobre el escritorio un fajo de billetes. Era una cantidad impresionante, producto de su trabajo en la flota de autobuses. Vengo a liquidar la deuda. No me refiero a la hipoteca, porque ya la perdí. Me refiero al remanente, a la deuda personal que quedó pendiente, más los intereses. El gerente se sorprendió. Los deudores ejecutados rara vez regresaban, y menos con dinero en efectivo. ¿De dónde sacó todo esto, señor Héctor? De mis manos, respondió él. Ahora, quiero un documento que diga que la deuda está saldada. Que estoy limpio con el banco. La negociación fue tensa, pero Héctor no cedió. Al final, el banco, feliz de recuperar algo de una cuenta que daban por perdida, aceptó la liquidación. Héctor salió del banco con un papel que valía más que todo el dinero que había entregado, un certificado de solvencia. Había limpiado su nombre. El peso de la vergüenza se redujo a la mitad. Ahora, con un negocio estable, un empleado y un nombre limpio, era el momento de buscar un local propio. Encontró un pequeño almacén en desuso en el barrio La Esperanza, cerca de la terminal de autobuses. Era un lugar sucio, con el techo de lámina oxidado y una sola puerta de metal, pero tenía espacio para 2 autobuses y un pequeño depósito. Héctor firmó el contrato de renta y, con ayuda de Luis, se dedicó a revivir el lugar. Limpiaron, pintaron y repararon el techo. Con el dinero restante, compró un par de equipos de diagnóstico básicos, herramientas de segunda mano y, finalmente, un letrero. No se llamaría El Bólido. Ese nombre estaba manchado por la derrota. El nuevo letrero, pintado a mano por Luis, decía, con letras sencillas y potentes, asterisco la idea manual, soluciones de eficiencia. La inauguración fue humilde. El impresor, doña Matilde, don Eugenio el juguero y, por supuesto, don Ernesto, asistieron. Era la celebración de un hombre que se había levantado de las cenizas. Pero justo cuando Héctor sentía que el futuro por fin le sonreía, la vida le recordó que el pasado no se olvida fácilmente. Una tarde, mientras trabajaba en su nuevo local, don Ricardo, el electricista, apareció en la puerta, acompañado por 2 hombres uniformados de la inspección municipal. Don Ricardo sonreía con malicia. Mira, Héctor. No puedes tener un taller aquí. No tienes permisos de uso de suelo, no tienes licencia ambiental para el manejo de aceites y estás contaminando. Vine a asegurarme de que la ley se cumpla. Héctor sintió un escalofrío. Este era el mismo tipo de golpe burocrático que había empezado su ruina años atrás. Don Ricardo, yo estoy operando bajo todas las normas, respondió Héctor, tratando de mantener la calma. No, no lo está, interrumpió el inspector jefe, un hombre de rostro duro. Hemos recibido una queja formal sobre operaciones ilícitas y manejo inadecuado de residuos. Tendremos que clausurar el local hasta que presente toda la documentación. Héctor observó a don Ricardo, que disfrutaba cada segundo de su venganza. Ustedes no entienden, dijo Héctor, señalando su mesa de trabajo. Yo no cambio aceite. Yo no desecho piezas. Yo optimizo. Mi negocio es reducir el consumo, no generar basura. Mis residuos son mínimos. El inspector no escuchó razones. Empezó a pegar los sellos de clausura en la puerta de asterisco la idea manual.
Héctor se sintió caer de nuevo al abismo. Había luchado tanto para conseguir este pequeño lugar, y en cuestión de minutos, la envidia lo había aplastado. Esa noche, Héctor y Luis se quedaron sentados en el frío, mirando los sellos rojos. ¿Qué hacemos, maestro?, preguntó Luis, desanimado. Héctor sacó su libreta de apuntes. La miró. Estaba llena de diagramas de motores, sí, pero también de esquemas de soluciones manuales para problemas cotidianos. Hacemos lo que siempre hemos hecho, Luis, dijo Héctor, con una chispa en los ojos. Usamos el ingenio. Si no podemos tener un taller cerrado, tendremos un taller móvil. El golpe fue duro, pero esta vez, Héctor no se dejó vencer por la desesperación. Había aprendido la lección, la burocracia era un enemigo que se movía lento, pero él podía moverse más rápido. Al día siguiente, Héctor llamó a don Ernesto. Don Ernesto, tengo un problema. Mi taller fue clausurado por problemas de papeleo. Pero tengo un contrato que cumplir. Don Ernesto, que dependía de la eficiencia de Héctor, se preocupó. ¿Y ahora qué hago con mis autobuses, maestro? Lo vamos a hacer en su patio de mantenimiento, don Ernesto, propuso Héctor. Yo no necesito un local. Necesito un espacio abierto y una fuente de luz. Y necesito un camión. Don Ernesto, agradecido por el ahorro, le prestó una vieja camioneta de carga que usaban para llevar repuestos. Héctor y Luis pasaron la semana desmantelando el interior de la camioneta. Usaron estantes viejos para organizar sus herramientas. Instalaron un pequeño generador para la luz y la recarga de baterías. El camión se convirtió en el asterisco taller móvil La Idea Manual. Era feo, ruidoso y olía a diésel, pero era su fortaleza. El taller móvil no solo les permitió seguir trabajando con la flota El Viajero, sino que les abrió nuevas puertas. Ahora, podían ir a donde estaba el problema, ahorrando tiempo y molestias a los clientes. Héctor se convirtió en un reparador itinerante de alta demanda. La gente de los barrios lejanos, que no podía llevar sus vehículos o maquinarias al centro, empezó a llamarlo. Asterisco La Idea Manual se especializó en el rescate mecánico, ir a las fincas a reparar tractores viejos, a las fábricas pequeñas a revivir máquinas de coser industriales o compresores de aire. Problemas grandes, soluciones manuales y urgentes. El dinero comenzó a fluir de manera constante. Un día, mientras trabajaban en una finca de café, reparando una vieja despulpadora, Héctor se dio cuenta de que había llegado el momento. Había pagado sus deudas, tenía un negocio funcional y móvil, y un futuro que ya no dependía de la suerte, sino de su habilidad. Sacó el reloj de pulsera que Elena le había regalado. Estaba roto, pero lo había conservado. Luis, dijo Héctor. Necesito que me ayudes con algo personal. Necesito que me busques una dirección en el pueblo de San Gregorio. Elena y Sofía. Luis, que conocía la historia de Héctor en fragmentos dolorosos, asintió. Voy ahora mismo, maestro. 2 días después, Luis regresó con una dirección y una carta. Doña Elena vive con su hermana. Le di esta carta, le dije que era urgente, pero que venía de un amigo. No le dije quién era usted. Héctor tomó la carta. En ella, con su letra firme, había escrito un resumen de su travesía. No se excusaba por el fracaso, sino que describía cómo había aprendido a usar lo que le quedaba para sobrevivir y prosperar. Adjuntó el certificado de solvencia del banco y una foto del taller móvil asterisco La Idea Manual. Cerró la carta con una línea simple: estoy limpio, estoy trabajando, y tengo un lugar donde pararme. Regresa, si quieres. O dame permiso para ir a verlas. Héctor no esperó la respuesta. La incertidumbre era un veneno. Tomó la camioneta, dejando a Luis a cargo de un trabajo urgente, y condujo hacia San Gregorio. El viaje fue largo. Cada kilómetro era un recordatorio de los meses de soledad. Cuando llegó al pequeño pueblo, sintió el mismo miedo que había sentido bajo el puente. ¿Y si ella ya no lo quería? ¿Y si Sofía lo había olvidado? Encontró la casa de la hermana de Elena. Era pequeña, humilde, pero con flores frescas en el porche.
Héctor se detuvo, apagó el motor de la camioneta y se quedó mirando. La camioneta, su taller móvil, era grande y ruidosa. No era el carro elegante que hubiera querido para presentarse, pero era la prueba de su renacimiento. Respiró hondo y tocó la puerta. Elena abrió. Cuando lo vio, su rostro se transformó. No había enojo, solo una profunda tristeza mezclada con una sorpresa que le humedeció los ojos. Héctor, susurró ella. Él no pudo hablar. Solo extendió las manos, con las palmas hacia arriba, mostrando las cicatrices del trabajo. No te pido que vuelvas por lástima, Elena. Te pido que regreses porque he construido algo nuevo. Algo que no se puede embargar. En ese momento, Sofía, que ya era una niña grande, salió corriendo detrás de su madre. Llevaba un libro de cuentos en la mano. Al ver a su padre, se detuvo. Lo miró, no al hombre sucio y quebrado que recordaba, sino al hombre fuerte, aunque cansado, parado junto a una camioneta llena de herramientas. «Papá», gritó Sofía, y corrió hacia él. El abrazo de Sofía fue el ancla que necesitaba Héctor. El peso de meses de derrota se disolvió. Elena observó la escena, y luego miró la camioneta, el taller móvil. Entendió que Héctor no había regresado a mendigar, había regresado a ofrecer un futuro. «Entra, Héctor», dijo Elena, su voz más suave de lo que él recordaba. Se sentaron en el porche, y Héctor contó su historia, el puente, el mercado, el maestro, don Ricardo, el banco, la camioneta. Le entregó los documentos de solvencia. «No tenemos casa», Elena dijo. «Pero tenemos un negocio en crecimiento, y ya nadie nos puede quitar lo que sabemos hacer». Elena tomó el certificado, y luego la foto de asterisco la idea manual. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Siempre fuiste mejor arreglando cosas que vendiendo, Héctor. Pero me alegra que hayas entendido que el conocimiento en tus manos es más valioso que cualquier local de lujo». Ella no regresó de inmediato. El trauma de la pérdida era demasiado grande. Pero le dio a Héctor lo que más necesitaba, su perdón y su apoyo. «Voy a ir a la ciudad contigo. No como tu esposa, todavía, sino como tu socia. Yo te ayudo con las cuentas y la logística del taller móvil. Pero primero, vamos a vender el taller El Bólido de verdad y a comprar algo nuevo. Algo que sea solo nuestro, sin fantasmas del pasado». Héctor había ganado. No solo el perdón, sino la sociedad con la mujer que lo anclaba a la tierra. Regresaron a la ciudad. Elena, con su mente aguda para los números, se hizo cargo de la administración de la idea manual. Sofía, feliz de estar con su padre, ayudaba a limpiar las herramientas. El pequeño equipo estaba completo de nuevo. Con Elena organizando las rutas y las facturas, el taller móvil se convirtió en una máquina de hacer dinero y soluciones. Dejaron de ser un negocio de subsistencia para ser una empresa pequeña, sólida y reconocida por su eficiencia y honestidad. Héctor, el hombre que lo había perdido todo, estaba de vuelta, más fuerte que nunca. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el cemento de un local, sino en el ingenio que llevaba en sus manos. Pero aún quedaba un último cabo por atar, una sombra del pasado que necesitaba ser confrontada, el terreno de El Bólido, el lugar donde había perdido su vida, y que ahora era propiedad del banco. Héctor tenía una idea. No solo iba a comprar un nuevo local. Iba a recuperar su esquina, y esta vez, lo haría con sus propias reglas. El juego de la vida le había dado una segunda oportunidad, y Héctor estaba listo para jugarla con la sabiduría que solo la derrota puede enseñar. La reconstrucción del Bólido no sería un regreso, sino una revolución. Miren, la vida te da y te quita, pero lo más importante es lo que haces con lo que te queda. Héctor había recuperado a su familia, había limpiado su nombre, y tenía un negocio rodante que funcionaba como un reloj suizo. Pero el corazón, amigos míos, tiene sus propios mapas. Y el mapa de Héctor siempre lo llevaba a una esquina en particular, la esquina del barrio San Lázaro. Una noche, cenando en el pequeño apartamento que habían rentado cerca del mercado, un lugar modesto, pero propio, Elena, que ahora manejaba las finanzas de la idea manual con mano de hierro, revisaba las cuentas. «Héctor», dijo ella,
golpeando la mesa suavemente con la punta del lápiz. Estamos listos para el siguiente paso. El taller móvil es rentable, pero nos limita. Necesitamos un centro de operaciones fijo para los trabajos grandes, como la flota de don Ernesto. Héctor la miró, con esa sonrisa de hombre que ha estado esperando este momento. Lo sé, mi amor. Y sé exactamente dónde va a estar ese centro. En la esquina de San Lázaro. Elena dejó de escribir. ¿El bólido? ¿Pero para qué, Héctor? Esa ubicación nos arruinó una vez. El tráfico sigue lejos. No voy a poner el bólido de nuevo, Elena. Voy a poner la idea manual. Y esa esquina no nos arruinó, la arruinó mi obstinación y mi deuda. Ahora es una propiedad barata porque nadie la quiere y para nosotros es el lugar perfecto. Está cerca de la chatarra, cerca del mercado, cerca de la gente que nos dio la mano. Es un símbolo. Y lo más importante, es mi revancha. Elena, que entendía la necesidad de cerrar círculos, asintió. Bien. Pero vamos a comprarlo en efectivo. Nada de bancos. La propiedad, tal como Héctor había predicho, seguía en manos de la firma de cobro que la había adquirido en la ejecución. Era un local vacío, sucio, con el alma de un fracaso a cuestas. Para la firma, era un activo muerto. Héctor y Elena se presentaron juntos en la oficina de la firma de bienes raíces. Elena, vestida con sencillez pero con una autoridad innegable, llevaba la carpeta de finanzas de la idea manual. Queremos comprar la propiedad de la esquina en San Lázaro, anunció Elena. El agente inmobiliario, un joven con corbata, ni siquiera se molestó en mirar los planos. Ah, el viejo taller. Está a precio de remate, señora. Nadie lo quiere por la desviación de la autopista. ¿Ofrecen algo? Elena presentó una cifra. Era baja, pero justa para un local sin flujo de clientes. El agente rió. Señora, el banco necesita recuperar más de eso. Elena no se inmutó. Sacó el certificado de solvencia que Héctor había obtenido. El banco ya recuperó lo suyo, joven. Mi esposo liquidó el remanente de la deuda personal. Ahora, estamos comprando una propiedad que ustedes no han podido vender en 2 años. Lo compramos para usarlo como centro de operaciones, no como garaje de lujo. O aceptan esta oferta en efectivo, o la propiedad seguirá siendo una piedra en sus zapatos. La combinación de la insolencia tranquila de Elena y la solidez del efectivo hizo el truco. La firma aceptó. Héctor y Elena firmaron los papeles. Cuando salieron del edificio, Héctor se detuvo en la calle. Por primera vez en años, sintió que la tierra bajo sus pies era firme y que no se la podía llevar un ventarrón. Lo hicimos, Elena, dijo, con la voz un poco tomada. Recuperamos nuestra esquina. Recuperamos mucho más que eso, Héctor, respondió ella, tomándole la mano. Recuperamos lo que eres. La reconstrucción de la esquina fue un evento comunitario en el barrio San Lázaro. El nuevo local no se parecía en nada al viejo taller El Bólido. No había pretensiones de modernidad. Las paredes se pintaron de un color claro y funcional, y el espacio se diseñó para la eficiencia manual. La mitad del local era un área de trabajo limpia para motores grandes, y la otra mitad era un depósito organizado para la chatarra valiosa que Héctor y Luis seguían recolectando. El taller móvil seguiría funcionando, pues era la clave de la expansión, pero ahora regresaría a casa cada noche. El día de la reinauguración, la esquina se llenó de gente. Estaban los comerciantes del mercado, doña Matilde, don Eugenio, el impresor. Estaba don Ernesto, el dueño de la flota de autobuses, que era ahora su socio más grande. Y estaba Luis, el ayudante que se había convertido en un mecánico diésel experto, con las manos tan curtidas como las de Héctor. El letrero, grande y visible, brillaba, asterisco la idea manual, soluciones de eficiencia y rescate mecánico. Héctor, parado al frente con Elena y Sofía a su lado, sintió una emoción que no era orgullo vano, sino gratitud. Había perdido su vida de ensueño, pero había construido una vida real, basada en el respeto y el trabajo honesto.
Justo cuando Héctor se preparaba para dar unas palabras, la sombra del pasado se hizo presente. Don Ricardo, el electricista gruñón, apareció en la acera de enfrente. Había estado esperando este momento, esperando un fallo, un error. Cruzó la calle y se acercó a la multitud, con el ceño fruncido. «Mira qué bonito», espetó don Ricardo, en voz alta. «El vagabundo se hizo rico con chapuzas y ahora tiene un local. Espero que haya pagado todas las licencias, o llamo a los inspectores de nuevo». Un silencio incómodo cayó sobre la multitud. Héctor no se alteró. No había enojo en su voz, solo una calma profunda. «Don Ricardo», dijo Héctor, mirándolo directamente a los ojos. «Es bueno verte». «Sí, pagué todas las licencias». «Y sí, este local está en regla. De hecho, está diseñado para manejar cero residuos, porque mi negocio es la eficiencia, no el desecho». Héctor se acercó a la camioneta del taller móvil, que estaba estacionada con orgullo al lado del nuevo local. Abrió la puerta lateral y señaló el interior. «Pero, mira, Ricardo», continuó Héctor, con una sonrisa genuina. «Este es mi negocio principal. La idea manual es móvil. Este local es solo un almacén grande. El verdadero taller está en la calle, donde la gente nos necesita». Luego, Héctor hizo algo inesperado. Se dirigió a don Ricardo y le extendió la mano. «Don Ricardo, usted es un hombre de la zona. Es un buen electricista, aunque un poco caro. Si quiere dejar de competir conmigo por los trabajos de 5, le ofrezco un contrato. El taller móvil nos trae trabajo de todo tipo. Si tenemos problemas eléctricos complejos en la zona, yo se los derivo. ¿Quiere ser el electricista oficial de la idea manual?». La oferta desarmó por completo a don Ricardo. Era un reconocimiento a su habilidad y una salida a la humillación. Su rostro se suavizó, sus hombros cayeron. Yo no hago trabajos para vagabundos», tartamudeó. «Yo no soy un vagabundo, Ricardo. Soy el dueño de una empresa de eficiencia que te está ofreciendo una sociedad. Piensa en el dinero, no en la envidia». Don Ricardo tragó saliva, miró a la multitud que esperaba su respuesta y finalmente, con un gruñido, tomó la mano de Héctor. El apretón fue firme. «Trato hecho, Héctor. Pero a mí no me llames, maestro, punto. Como quieras, Ricardo. Bienvenido». La multitud aplaudió. No solo celebraban el nuevo negocio, sino la paz entre los rivales. Héctor se volteó hacia Elena, que le sonreía con orgullo. Sofía aplaudía con más entusiasmo que nadie. Ese día, Héctor se dirigió a sus vecinos, no como el dueño de un taller, sino como un narrador de su propia historia. «Miren, amigos», dijo, con la voz fuerte y clara. «Hace unos años, yo perdí esta esquina, perdí mi casa, perdí mi familia, y perdí mi identidad. Creí que el fracaso era mi nombre. Me quedé sin nada, solo con la ropa puesta, una libreta de apuntes viejos y mis manos». Hizo una pausa, señalando el letrero de asterisco la idea manual. «Pero la vida me enseñó algo importante. Me enseñó que cuando pierdes todo lo material, te ves forzado a descubrir lo único que de verdad te pertenece, tu ingenio. El mundo moderno me dijo que yo estaba obsoleto, que mi conocimiento manual no servía. Pero ustedes, la gente del mercado, la gente que trabaja con lo que tiene, me demostraron que la solución más valiosa no viene de una computadora, sino de una buena idea, de un alambre, de un resorte, y del conocimiento de cómo funcionan las cosas. Este nuevo taller no es una revancha contra la autopista o contra el banco. Es la prueba de que el ingenio manual, la idea manual, siempre le gana al capital. Gracias a ustedes, recuperé mi vida. Y ahora, estamos aquí para servirles». La celebración duró hasta el anochecer. Con el tiempo, la idea manual prosperó. El negocio se expandió más allá de los autobuses, especializándose en la restauración y optimización de maquinaria industrial antigua, esas bestias de hierro que los técnicos modernos temían. Héctor nunca dejó de usar el taller móvil, era su recordatorio constante de dónde venía y de la filosofía de la solución inmediata. Sofía creció viendo a sus padres trabajar codo a codo.
No en un palacio de lujo, sino en un taller lleno de grasa y conocimiento. Ella no se convirtió en veterinaria, sino en ingeniera industrial, fascinada por cómo su padre podía hacer que máquinas obsoletas superaran a las nuevas. Héctor y Elena, su ancla y su socia, nunca volvieron a ser ricos en el sentido de las grandes mansiones y los carros deportivos. Pero eran inmensamente ricos en lo que de verdad importa, la tranquilidad, la dignidad y el amor. Una noche, años después, Héctor estaba en el pequeño apartamento que ahora era su hogar, un lugar lleno de risas y el olor a café de Elena. Sacó el reloj de pulsera que ella le había regalado, el que se había dañado bajo el puente. Lo miró. Ya no estaba roto. Un día, con paciencia y precisión de cirujano, Héctor había desarmado el pequeño mecanismo y había reemplazado las piezas oxidadas con minúsculos fragmentos que había rescatado de un viejo reloj de bolsillo. El reloj funcionaba perfectamente. Elena entró en la habitación. ¿Qué miras, viejo? Héctor le mostró el reloj. Mira. Funciona de nuevo. Elena sonrió, esa sonrisa que le iluminaba el alma. Siempre supiste cómo arreglar lo que estaba roto, Héctor. Solo que a veces, lo que tenías que arreglar eras tú mismo. Héctor la abrazó, fuerte, sintiendo la tierra firme bajo sus pies. El hombre que lo había perdido todo, el taller, la casa, el dinero y la vergüenza, había ganado el mundo. No el mundo de los ricos, sino su propio mundo, un mundo hecho de ingenio, de manos fuertes, de soluciones honestas, y de la familia que lo esperaba en casa, sabiendo que, aunque la vida pusiera la mesa más linda y luego la quitara, siempre podrían reconstruir algo mejor, pieza por pieza, con una buena idea y la fe inquebrantable en el poder de la idea manual. Y así, amigos míos, la esquina de San Lázaro, que una vez fue el cementerio de un sueño, se convirtió en el cimiento de una vida que, aunque humilde, era invencible. Y ese es el verdadero triunfo.